está, señor presidente. Muy bien. En primer lugar, corresponde informar a la comisión de un proyecto de ley de los senadores señor Osandón y señoras Aravena y Rincón, que establece la obligación de etiquetar el precio por unidad de medida de los alimentos. Pasa a englosar los proyectos en trámite. Yo quisiera una cosa previa. Hubo 3 senadores que pidieron que se invitara a la exdirectora del INE, no está invitada. Sí. Yo creo que lo encuentro lamentable que no se haya invitado a la exdirectora del INE, porque vamos a tener que tener otra sesión para escucharla. Y hubo 3 senadores que por el WhatsApp de la comisión solicitamos formalmente casi fuera, 3 de los 5. Entonces yo encuentro lamentable que no se haya invitado, porque al director de INE ya lo escuchamos, ya sabemos cuál es su versión, y nosotros queríamos escuchar otra versión distinta para contrastar. Aquí hay un debate si es que hubo efectivamente manipulación o hubo un desconocimiento de quienes realizaron la auditoría respecto a los protocolos que fueron aplicados correctamente. Ese es el debate. Y algo que tendrá que esclarecerse conforme a la investigación que se está desarrollando tanto por la Fiscalía como por el sumario interno del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, yo no tengo problema que escuchemos de nuevo al director de INE, bienvenido sea, pero solicitamos formalmente que así no fuera, y hoy día no están invitados. Entonces, al final, es la misma sesión que tuvimos hace no sé cuánto tiempo atrás, así que yo solicito formalmente que se invite a la exdirectora del INE a cuanto antes sea posible. Ok, senador Elizalde, la verdad es que esta fue una solicitud realizada por el director del INE, por don Guillermo Patillo, no lo citamos nosotros. Él presentó una solicitud sobre otro tema y frente a una situación entre el director del INE y el Ministerio o el Ministro de Economía con sus declaraciones, obviamente consideré exponerlo frente a una situación en la cual él ha solicitado una audiencia. Si se lo hubiese citado, senador Elizalde, efectivamente, usted tendría toda la razón y deberíamos haber invitado a los dos, y por lo tanto, si es absolutamente necesario, yo no tengo ningún problema en generar esa condición, pero estamos hablando de una solicitud que él hizo a la comisión. Entiendo perfectamente su explicación, la encuentro más que razonable, presidente. Yo lo que propongo es que discutamos, que veamos nuevamente el tema que está pasando en el INE a propósito del error, manipulación o desconocimiento de los protocolos en términos del indicador del IPC, y que invitemos al director del INE y a la exdirectora del INE a exponer sobre el tema, porque me parece un tema de suficiente gravedad. Yo valoro, y lo señalé públicamente, la actitud que ha tenido el nuevo ministro de Economía, el ministro Fontaine, que no ha prejuzgado, que dijo, mira, aquí esto hay que aclararlo y no sabemos si hubo manipulación. Fue mucho más prudente que el ministro Valente, que se comprometió con una versión anticipadamente. Y de hecho, en los medios de comunicación, en el mismo medio en que algunos senadores vienen pidiendo la renuncia al director del INE, yo fui mucho más prudente y dije que se había puesto, obviamente, un cuestionamiento sobre la estadística, y valoré la actitud del ministro Fuentes, que por lo menos fue la misma que expresó aquí en la sesión. Les sugiero que lean la nota que salió en el Mercurio, me parece que la semana pasada, donde yo expresamente valoro la actitud que está teniendo el nuevo ministro de Economía, de que está comprometido con la verdad, no con un prejuicio, sino que con la verdad, cualquiera sea esta. Y propongo que en una futura sesión se invite tanto al director del INE como a la exdirectora Jimena Claro. Senador, hoy día, en virtud de la presentación que va a hacer el director del INE, no tengo ningún problema en que podamos citar una sesión especial en la cual la Comisión de Economía cite, y no en virtud de una solicitud que hayan hecho ellos y que después se sientan que la Comisión de Economía como que le hizo un cuadrillazo o una encerrona. Presidente, y Secretario. La comisión, porque la comisión sesiona mañana en Santiago, es una oportunidad. Bueno, termino la cuenta, presidente. Y lo otro es informar a la comisión de que... Sí, mañana es turismo, sí. Mañana no. No voy a poder asistir porque estoy viajando con la Comisión de Minería con Copiapó. Por eso había dicho si podía ser el próximo jueves. No es que habíamos entendido anterior. ¿Se acuerda que Bueno, está bien. la de turismo estaba en el Maule y tampoco pudimos sesionar el jueves anterior, entonces habíamos dejado para este jueves? Ya yo voy a estar en Copiapó. Me excuso al tiro, yo tengo casi 100%, o sea, 100% de asistencia, pero me excuso para mañana porque
Estamos tomando primera hora con el senador Proens un avión, la senadora Proboste, un avión a Atacama que va a sesionar la Comisión de Minería que presido allá. Igual me gustaría que cuando ya estén todos los senadores volvamos a retomar el tema de la comisión de los días jueves, porque salvo que tengamos quien los puedan reemplazar a ustedes. Presidente, sí, lo otro es que en la línea de lo que anunció el ministro en la sesión anterior, Su Excelencia el Presidente de la República retiró la urgencia para el despacho del proyecto que estuvo analizando la comisión en particular sobre medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento, y después todo lo relativo a la comisión mixta, que si bien una nueva instancia, un nuevo trámite legislativo, obviamente que tiene relación con la Comisión de Economía, porque fue el Senado que designó la Comisión de Economía que creó la mixta, y por otro lado hay un oficio de la Cámara de Diputados indicando quiénes son los diputados que formarán la mixta, y también reiterar que la citación para constituir la mixta, elegir presidente, normas de procedimiento y debatir otros asuntos, incluso el proyecto mismo, es para hoy en la tarde acá en la sala 3. A las 15 horas. Así es, tendríamos la mixta de... hagamos pasar a los invitados. La sesión está iniciada formalmente con la presencia de 3 senadores. Me pidió el senador Elizalde 5 minutos, pero vamos a iniciar de acuerdo a la tabla. De acuerdo a la tabla, entonces, en primer lugar, saludar a quienes hoy están presentes. Del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la asesora Michelle Lavé, Jimena Contreras, y el asesor del ministro de Economía, ¿su nombre? Francisco López. Vamos a anotarlo. Del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, INAPI, saludamos a su directora, la señora Loreto Presky, el subdirector de patentes, don Esteban Figueroa, la asesora, señora María José Sepúlveda, y el asesor, señor Sergio Sepúlveda, y don Sergio Escudero, de INAPI.
El único que está sentado. Iniciamos la discusión entonces, en general, del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 19.039 de propiedad industrial, la ley número 20.254 que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal con urgencia calificada de suma, de acuerdo al boletín número 12.135-03. Le vamos a pedir al señor secretario del Senado, don Pedro Fedí, que pueda hacer una relación de este proyecto. Gracias, señor presidente. Una breve relación. Respecto de los objetivos del proyecto, para contextualizar el proyecto en discusión, el mensaje destaca que el proyecto toma algunas iniciativas concretas que permiten contribuir a mejorar y hacer más eficiente el ambiente para el aumento de la inversión y la productividad mediante el fomento de la innovación y el emprendimiento. También recoge la experiencia de INAPI, otras acciones que persiguen o contribuyen a este objetivo, reduciendo tiempos de tramitación de los procedimientos para constituir los derechos de propiedad industrial y aumentando la certeza jurídica del sistema de propiedad industrial. En materia de marcas comerciales, por ejemplo, el proyecto establece la protección de nuevos tipos de signos distintivos, incluyendo las marcas tridimensionales, una regulación más clara de las marcas colectivas y de certificación y la eliminación de las marcas de establecimientos comerciales e industriales. Respecto de patentes de invención, se hacen precisiones respecto del plazo de designación de perito para efectos de una solicitud de protección suplementaria y se le pone un límite a esta misma, de manera de evitar una excesiva demora en la entrada al mercado de productos competidores al ya patentado, lo que es muy importante en sectores como el farmacéutico para no retrasar artificialmente el acceso a productos genéricos. En cumplimiento del objetivo trazado en materia de procedimiento, respecto de dibujo y diseño industriales, se establece un mecanismo alternativo en virtud del cual el titular puede solicitar la postergación indefinida del examen pericial, al cual se podrá pedir en cualquier momento de la vigencia un certificado que expida INAPI a tal efecto. Siguiendo la tendencia internacional, el plazo de duración de esta categoría de derechos se extenderá hasta 15 años. También notifican las notificaciones, simplificándolas, y reemplaza el envío de cartas certificadas por medios digitales. Desde la perspectiva de su origen, es un mensaje de su excelencia presidente de la República presentado ante la Cámara de Diputados y también corresponde tener presente por la Comisión que en la Cámara de Diputados fue aprobado en una única sesión por 120 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones, con excepción de dos numerales específicos porque requerían de una... Son normas de carácter orgánico constitucional y tienen una votación distinta mayor. Y se rechazó un artículo, el artículo 3º, rechazado por 70 votos en contra, 61 a favor y 6 abstenciones. Seguramente, como va a explicar con más detalles la directora de INAPI y sus asesores, este proyecto recoge algunas de las ideas contenidas en un proyecto que ya vio la Comisión de Economía hace varios años y que lo despachó y está actualmente pendiente en la Comisión de Hacienda. Pero ese proyecto no ha tenido mayor avance y por lo tanto, como también señala el mensaje, la idea fue rescatar algunas ideas específicas, siempre en la línea de aumentar la productividad y el emprendimiento para lo que se puede decir una ley acotada respecto de puntos específicos. Eso es, señor presidente, señor senador. Se ofrece la palabra al Ejecutivo, no sé si serán del Ministerio de Economía o la directora de INAPI. La directora. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Por su intermedio quería dirigirme a todos los quienes integran la comisión, presentando el proyecto de ley que estamos ahora discutiendo. Tal como se indicó por el señor secretario, este proyecto de ley se enmarca dentro de una agenda de productividad y proinversión por parte del Ministerio de Economía. Y en ese contexto, INAPI recoge aspectos esenciales de ese proyecto de ley anterior que existía, que se presentó también en la Comisión de Economía y que se traducen en este proyecto, que busca básicamente modernizar la actual ley de propiedad industrial, la 19.039, y armonizar también nuestro cuerpo legal conforme a estándares internacionales. Se trata de ser más eficiente el ambiente de uso de la propiedad industrial. Este es fruto de un trabajo de quienes integran de distintos actores que integran el sistema de la propiedad industrial, que ha sido bastante
armonizado, consensuado, conversado, y en lo cual han participado activamente estos actores en la discusión legislativa sin que se generara mayor controversia, sino que un proyecto con una determinadas críticas constructivas, y por lo tanto avanzó bastante rápido el proyecto en su primer trámite constitucional. Hablando un poquitito de INAPI, en una presentación muy breve, INAPI es un organismo encargado de la otorgamiento, validez y vigencia de los derechos de propiedad industrial, entendiendo estos como marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen. Pero el rol de INAPI no solamente es ser una oficina registral, sino que también propender a la difusión, a la transferencia tecnológica, a impulsar el utilizar la propiedad industrial como una herramienta que genera valor y desarrollo en los países. Y desde esa perspectiva, INAPI busca impulsar políticas públicas que inciden en ello. ¿Cómo es este proyecto? El proyecto, como ya se indicó, apunta a tres cuerpos legislativos. Uno en su modificar, son tres articulados. El primero apunta a la modificación, y es lo más importante, a modificaciones de la actual ley de propiedad industrial, la 19.039. También hace modificaciones a la ley 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y también apuntaba a una modificación en el Código Procesal Penal. Esta norma fue rechazada en una discusión, en una votación separada, y por lo eso es la razón por la cual se encuentra tarjada. La ley es corta, como indicábamos, es que recoge los aspectos esenciales de esta ley anterior de modificación general de la propiedad industrial. La hemos dividido en 4 aspectos para hacer una presentación. Hace mejoras operativas, y aquí estamos hablando del funcionamiento de INAPI como órgano competente en materia de otorgamiento, validez y vigencia de los derechos de propiedad industrial. Apunta también a mejoras en cuanto al procedimiento, facilitando los trámites para efectos de los usuarios, y también hay mejoras sustantivas que mejoran y robustecen nuestro marco normativo en materia de propiedad industrial, modernizándolo en mira a lo que existe a nivel internacional, y también estándares que los cuales nos tenemos que sumar. Y en materia de observancia, para obtener una protección efectiva de lo que son los derechos de propiedad industrial. Entonces vamos con la materia operativa, que, como les indicaba, surgen de la experiencia de INAPI propiamente tal, quien en su observación y procedimiento observa que se pueden hacer mejoras de modo a hacer más eficientes los procesos. Como por ejemplo, notificaciones por medio electrónico. Actualmente INAPI, casi el 90% de sus procesos son de modo electrónico. Se hace a través de la plataforma que tiene el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Las notificaciones, hay procesos en los cuales las notificaciones se tienen que hacer por carta certificada, lo que significa un costo, lo que significa huellas de carbono, y como hoy funciona, y teniendo en consideración que casi el 90% de los procesos son a través de la plataforma INAPI de medio electrónico, hace total sentido que las notificaciones se realicen a través de dicho medio. También hay notificaciones modificaciones en materia operativa respecto del pago de los derechos. Para la obtención de los derechos de propiedad industrial se deben pagar ciertas tasas para renovaciones, para transferencias, etcétera. ¿Qué ocurre? A través de estas modificaciones estamos cambiando la oportunidad en la cual se debe pagar una tasa, de manera tal de evitar malas prácticas que existen en este sentido. Doy un ejemplo. En materia de renovaciones, actualmente la tasa se debe pagar al final del proceso y no al inicio, que es el cambio que queremos hacer, y eso da pie para que personas hagan phishing y manden cartas a quienes no son los agentes de las renovaciones. Se produce una confusión para los titulares y se presta para malas prácticas. Por lo tanto, este es un cambio en cuanto a la oportunidad del pago de los derechos. Otra es la improcedencia de la devolución de los derechos. Yo utilizo todo el aparataje INAPI y al final me desisto y pido la devolución de los derechos que se pagaron en un principio. Pero yo ya utilicé todo el aparataje en INAPI. Por lo mismo, paguemos al principio. Sí, y
no hagamos esa devolución para aquellos casos en que se quieran desistir. No, eso es para caso de las solicitudes de registros bancarios que tienen una tasa inicial, perdón. Se puede pedir devolución, se piden devoluciones. Esa es la corrección que estamos buscando. Y, ¿cómo? Es que hago una precisión. Le hago la precisión. La solicitud de registro bancario se paga una tasa inicial y una tasa final una vez que se concede. La tasa inicial es de 1 UTM por clase. Yo inicié la tramitación, puedo tirar marcas al voleo a veces, pero lo que ocurre muchas veces es que me doy cuenta que no quiero continuar, pese a que ya llevo 4 meses de tramitación y me desisto de la solicitud, y al momento que me desisto de la solicitud, pido la devolución de la tasa que pagué en un principio. Pero yo ya utilicé durante esos 4 meses todo el aparataje INAPI. Y también se está estableciendo un nuevo cobro para el acceso de hojas, esto es en materia de patentes, porque se sacó un promedio de la cantidad de hojas que significa la tramitación de la solicitud de patente. Estamos armonizando en general con legislaciones internacionales que cobran por un exceso, pero en cuanto a la cantidad de hojas excesivas estamos hablando de 80, por sobre 80 hojas que complementan lo que es la información que se debe acompañar para las solicitudes de patente, se generaría un cobro. En beneficio en cuanto al procedimiento, como habíamos indicado, esto es buscarla simplificar para los usuarios el proceso durante la tramitación de los derechos de propiedad industrial. En el primer punto, cuando estamos hablando de otorgamiento de fecha de solicitud sin pago de derechos iniciales, estamos hablando de las patentes de invención. ¿Y esto por qué? Porque las solicitudes de patentes de inversión, el momento en que se depositan, y se les da un número de ficha y hora y un número, eso hoy opera respecto de la tasa. Una vez que está la tasa acreditada de pago, se le asigna un número. Y a partir de ese momento, de ese depósito, es que se establece la fecha de prioridad y la fecha en la cual se va a analizar uno de los requisitos de la patente, que es la novedad, que se analiza a nivel internacional. Armonizando con estándares no podemos establecer que el requisito de patentabilidad respecto de la novedad esté condicionado a esa fecha de pago y por lo tanto podemos dar un margen de 30 días para que pueda depositar y va a acreditar ese pago. Esa es la modificación que estamos buscando. En cuanto a la restauración de prioridad y posibilidad de uso de plataformas, moviendo nuevamente, hablando de las prioridades respecto de marcas y de patentes. ¿Sí? ¿Quieres hacer una pregunta? Lo de los pagos, las tasas. La novedad, entonces. Las patentes tienen 3 requisitos para poder ser concedidas como patente. Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. La novedad, aplicación industrial. La novedad se fija desde el momento en que yo tengo asignado un número de solicitud. En ese instante. Y en ese instante se analiza la novedad, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Se extiende a partir de esa fecha la búsqueda en las distintas oficinas para ver si esa solución técnica está o no patentada en otras partes, si cumple con todos los requisitos. INAPI hace con su... Después vamos a hablar incluso en parte de las búsquedas. Y esa novedad se tiene que analizar desde ese instante. Por lo tanto, ese momento es radical. ¿Qué ocurre? Que hoy esa fecha, esa oportunidad está condicionada al pago de esa tasa. Y a veces se han producido casos en que esa tasa se paga, se va a tesorería, se producen problemas a brechas de conexión, brechas de 2 o 3 días que pueden afectar la novedad. Por lo tanto, nosotros estamos diciendo, yo voy a pagar, pero voy a dar un margen de 30 días, o sea, yo puedo dar un margen de 30 días para que se materialice ese pago, pero yo ya estoy dando la fecha cierta. Esto en pro y beneficio del usuario de quienes están presentando solicitudes de patente. Exacto. Y si es que no pagó, bueno, pero yo ya radiqué, y eso es importante para el inventor. A propósito de las prioridades, también... Perdón, presidente. Sí, una suerte de ministro Fe por la fecha cierta. Por la fecha cierta, por la fecha cierta. Y porque además ocurre, como es la búsqueda es a nivel internacional, como la búsqueda es a nivel internacional, en otros países pueden estar ocurriendo otras cosas también y que van a afectar la novedad de la patente.
En materia de novedad, el segundo punto, restauración de prioridad y posibilidades de uso de plataforma, en materias de marcas y de patentes, se tienen que, cuando yo, ya sea que reciba solicitudes extranjeras que invoquen esta prioridad o desde Chile vaya para afuera invocando la prioridad, tengo que acompañar un certificado. Hoy, a través de esta plataforma DAS que concede la OMPI, que es la Organización Mundial para la Propiedad Industrial, puedo operar interoficina sin tener que pedir el certificado y acompañarlo. O sea, resta un trámite para el usuario, facilitando esto y haciéndolo más expedito. Respecto de la opción de pago por anualidades, esto se refiere a que los derechos de propiedad industrial son temporales y las patentes, los diseños industriales y los modelos de utilidad son temporales y yo una vez concedido tengo que pagar en plazos actualmente de 5 o 10 años. Pero ¿qué ocurre? La invención puede que, la patente pueda que haya caído en desuso, que ya no tenga desde el punto de vista comercial una utilidad porque aparecieron otras innovaciones que le restan espacio dentro del mercado. Y por lo tanto lo que estamos diciendo es que usted pague por anualidades y si es que ya no tiene viabilidad desde el punto de escalabilidad comercial, deje de pagar y ahí quedó porque ya entraron otras invenciones. Respecto a las patentes provisionales es algo que existía en el artículo Decreto Ley 958 y que esto apunta básicamente a las universidades, que son a nivel nacional las grandes impulsoras de las innovaciones. Y lo que busca la patente, como decíamos, los 3 requisitos que tienen las patentes son novedad, nivel inventivo, aplicación industrial. Y en ese proceso, para ver si cumple con esos 3 requisitos, tengo que hacer ensayos, tengo que eventualmente buscar publicaciones, tengo que ver la escalabilidad que la patente podría tener. Y por lo tanto, lo que hago con la patente provisional es decir, esta es la invención que yo quiero eventualmente patentar a futuro, tengo un año para ver los ensayos, tengo un año para ver la viabilidad de ella, pero yo ya fijé como una especie de, comillas, usando coloquialmente, un puntito rojo sobre eso. Tengo un año y después si es viable, voy a acompañar todos los antecedentes que deben acompañarse a una solicitud de patente, memoria descriptiva, dibujo, pliego de reivindicaciones. Esto apunta básicamente, como indicaba, a las universidades que son las grandes impulsoras de las patentes a nivel nacional. Y el segundo punto, a propósito de las búsquedas que se tienen que hacer respecto a las novedades, existe un tratado de cooperación que se llama el PCT, es un tratado de cooperación en materia de patente que facilita el proceso de extensión de las patentes en los distintos países en los cuales ella va a caer. Las patentes son territorialmente en cada uno de los países, tengo que ir recurriendo con las patentes. Y a través de esta rebaja lo que se hace es una búsqueda internacional. Chile es una de las 21 autoridades que a nivel internacional realizan informes de búsqueda y como hay una búsqueda que opera a nivel internacional dentro del proceso, pero después cuando cae en cada país igualmente se tiene que hacer una búsqueda, lo que se está diciendo no genera un doble pago y hay una rebaja si es que se utilizó a Chile como una autoridad internacional y después posteriormente va a reivindicar a Chile en su solicitud de patente. Mejora sustantiva, aquí como indicamos estamos hablando del marco normativo y acá hay 2 puntos que son claves dentro del proyecto, estos de las marcas no tradicionales y la caducidad por falta de uso. Actualmente la definición de marca que se contiene en nuestra ley 19.039 exige que éstas tengan representación gráfica, dejando fuera otro tipo de marcas que a nivel internacional están operando. Esto es una modernización que hace sintonía con lo que existe a nivel internacional. Se mencionan también las marcas tridimensionales, que las marcas tridimensionales son de operación permanente, que funcionan como marca en nuestro mercado. Y voy a dar un ejemplo para que entendamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, una botella de licor, que yo solamente verla, sin ver el nombre, sin que ver nada, yo voy a saber qué marca es esa botella de licor, sin ver nada más que el diseño. A eso apunta la marca tridimensional. Y podríamos, dependiendo de las tecnologías que puedan ser aplicables, hasta llegar a las marcas olfativas, en que yo pueda hacer una identificación de un determinado aroma, la tecnología lo impide. Pero yo sacando la actual exigencia que tiene la definición de marca de la ley 19.039 de representación gráfica, apunto a un mayor universo de marcas que pudieran operar en nuestro mercado, aumentando las presentaciones de solicitudes pro inversión, pro desarrollo.
La caducidad por falta de uso, Chile es uno de los pocos países, si no creo que somos solo 3, que no tiene cancelación de un registro marcario a caducidad por falta de uso. Yo cuando doy un registro marcario, lo doy con el objetivo de que éste opere efectivamente en el mercado. Doy un derecho exclusivo y excluyente para identificar productos y servicios que van a operar en el mercado. ¿Qué pasa? Hoy puedo tener una marca registrada que no opera, que lo voy renovando y que se traduce en un bloqueo, en una barrera de ingreso de nuevos registros marcarios que sí van a usarse en definitiva, que sí van a operar como para identificar determinados productos y servicios. Esto también es una modernización que nosotros necesitamos para no tener un derecho de uso exclusivo y excluyente que no opera y que bloquea el mercado, y por otra parte armonizándolo lo que a nivel internacional existe. También en materia marcaria se están eliminando dos... ¿Sí? El micrófono, por favor, estimado señor. La caducidad por no uso es el estándar en las legislaciones anglosajonas, por ejemplo, Sí. que son las... Casi todas las legislaciones consideran que si usted no usa la marca, en este caso por 5 años, si usted no usa la marca, usted va a perder su derecho exclusivo y excluyente, porque ese derecho exclusivo y excluyente se le dio para que operara en el mercado, para identificar a productos y servicios concretos, si no, solo es un bloqueo. Y también se da para malas prácticas. Yo puedo tener un registro marcario y el que efectivamente quiere entrar tiene el sartén con el mango, el que tiene la marca registrada, y entramos a una negociación especulativa para que usted pueda entrar. Lo que pasa es que de esa forma se evita la práctica que aquí ha sido señalada de inscribir marcas de eventuales competidores para bloquear su uso, marcas, por ejemplo, internacionales o similares, y por tanto bloquear su uso en Chile. Y es una forma especulativa para después vender la marca. Entonces no tiene sentido que esté protegido si es que no es para realizar un emprendimiento y por tanto un uso efectivo. No sabía que eso era el estándar de... El estándar internacional. Por eso es que Chile es creo que somos 3 países. Uruguay hasta hace muy poco lo tenía, ya incorporó la cancelación por falta de uso, la caducidad por falta de uso. Perdón, sí. Señor presidente. Y este proyecto, en la cual estamos todos de acuerdo en los mecanismos procedimentales para mejorar la inscripción, pero en lo concreto, ¿cómo nosotros vamos a garantizar a través de este proyecto que vamos a tener o vamos a mejorar la inversión, la productividad y fundamentalmente también la innovación y el emprendimiento? Yo creo que ¿cuál es el mensaje finalmente a la actividad productiva? ¿Cuál es la visión sobre estos 4 elementos? Porque nosotros en paralelo estamos legislando Proinversión 1, 2, estamos legislando productividad y emprendimiento, y uno de los objetivos del mensaje está focalizado justamente a eso, que esta ley de propiedad industrial va a permitir en que nosotros tengamos una mejora en estos sistemas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Le contesto, señor presidente. Mire, la propiedad industrial finalmente es una herramienta que permite el desarrollo. ¿A qué estamos hablando de propiedad industrial? Marcas, patentes, modelos de utilidad, diseño. Si yo amplío el universo de marcas a estándares, voy a tener más elementos de protección a mis desarrollos comerciales que estoy utilizando en el mercado. A través de las patentes son un elemento muy fuerte para generar valor. Han salido empresas, innovaciones como Notmayo, distintos modelos que buscan protección y que a través de las patentes, una vez que estas se licencian, generan valor para el país. Son soluciones técnicas, las patentes, que se traducen en mejoras tanto para el ambiente social, porque buscan solucionar problemas técnicos, como para el innovador, que después que lo que busca finalmente no es solamente tener una patente por solo tener una patente, sino que también después poder licenciar y ampliar el espectro que significa esta. Entonces, a través de medidas concretas, por ejemplo, cuando estamos hablando de marcas no tradicionales y sacamos el requisito de la representación gráfica de las marcas, amplíe el espectro. A través de mejoras sustantivas y normativas, por ejemplo, las patentes, como decía anteriormente, de provisionales,
permito que las universidades que están permanentemente buscando soluciones técnicas tengan este modelo de patente provisional y evalúen la escalabilidad y no se embarquen con tanta inversión en una patente concreta, sino que vayan evaluando sobre la marcha y si es que es viable, continúen con ella. Si no es viable, la dejan y esos recursos los destinan a otros proyectos de patentamiento que sí van a ser viables. En ese sentido también se mejora la productividad y la proinversión. No sé si le puede contestar, señor presidente, su pregunta. ¿Iniciamos proceso de consulta o a usted le falta todavía? Me falta, si quiere me acelero. Ok. Ya, me acelero. Mejoras sustantivas y un nuevo procedimiento. Esto también incide contestando su pregunta. En materia de diseños, hay muchos diseños, creaciones nacionales que nos están llevando ante el Departamento de Propiedad Industrial con protección de su diseño propiamente tal. ¿Por qué? Porque los diseñadores perciben nuestros procesos muy engorrosos, muy difíciles. A través de la modificación que estamos buscando, se hace un depósito, se establece una fecha cierta y en la medida que posteriormente se pueda comercializar, inicio posteriormente el proceso. Se modifica en mejora sustantiva la acción de subrogación de patentes. Actualmente, si es que hay discusión respecto de quiénes son los autores, los creadores de una determinada patente, se tiene que usar la nulidad de la patente y por lo tanto el creador pierde su innovación. Y en tema de protección suplementaria, hay un límite respecto a la protección suplementaria que actualmente tiene, no tiene límite y se establece solo de 5 años. Observancia en materia se robustece en materia de observancia, clarificando una norma vigente, estableciendo la falsificación marcaria como una infracción mucho más grave y por lo tanto la tipifica, aclarando como una acción penal distinta de las otras infracciones. Toda infracción está penada, todo uso no autorizado está penado, pero con la falsificación se clarifica y robustece en materia de observancia. Y también respecto a las falsificaciones se considera la posibilidad de tener una indemnización preestablecida para aquellos casos en que es muy difícil a veces demostrar la causalidad del daño generado y por lo tanto se considera esta indemnización preestablecida. Y eso es una visión general de lo que es el proyecto de ley corta. Insisto que este fue un proyecto de propiedad industrial, fue un proyecto transversalmente consensuado con los distintos actores que funcionan dentro del universo de la propiedad industrial y que quizás que para nosotros es muy importante que avance rápido para que se produzca efectivamente esta modernización de la actual legislación y una armonización con las legislaciones que internacionalmente operan en la materia y sería interesante si se pudiera invitar, así como ocurrió ante la Cámara, a actores que participaron y que interactúan en estas materias. No sé si lo menciono, podría ser ACHIPI, que es la Asociación Chilena de Propiedad Industrial, LES, que es Licensing Executive Society, que también está vinculado con temas de propiedad industrial. ¿Cómo es la asociación? ASECH también participó en esta actividad. Muchas gracias. Ofrece la palabra a los señores senadores. Bien, efectivamente yo tengo el informe que llegó de la Cámara de Diputados y de las personas, autoridades e instituciones que fueron invitados. Señor secretario, pidamos el acuerdo a quien quisiéramos escuchar o... Senador. Tenemos suma urgencia para este proyecto. Y yo siento que estamos picoteando distintos proyectos de ley y al final no estamos avanzando en ninguno sustantivamente. Entonces deberíamos hacer una planificación respecto de estos proyectos y los otros que tienen urgencia. Incluso pedir al Ejecutivo que se vean cuál es la prioridad.
porque si no vamos a estar, digamos, avanzando en todo un poquito, pero no vamos a ser capaces de resolver todos los proyectos. Entonces yo no sé si tenemos un resumen ahí de las urgencias vigentes, si la Secretaría tiene un resumen de las urgencias vigentes. Senador, Y que el Ejecutivo retiró el de productividad y el emprendimiento, por lo tanto, Ya, y el de turismo está con eso lo estamos urgencia viendo simple, los ¿no? jueves. Eso Ya. lo estábamos viendo. Ya, Nosotros entonces, fundamentalmente, creo que deberíamos, pero lo de la mixta es en paralelo, es Sí. deberíamos entonces abocarnos a este proyecto. Yo entiendo que este es el que tiene mayor urgencia de todos los proyectos del gobierno, ¿cierto? Así es. Entonces este debería ser el que deberíamos despachar con mayor celeridad. Y eso, entonces sacamos la planificación para cumplir con la urgencia. Me parece además que este es un proyecto muy importante, por tanto deberíamos tratar de aprobarlo con celeridad. Y la felicito por su exposición, que eso fue muy pedagógica y clara. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Me sumo a las felicitaciones y pido excusas por mi retraso al llegar a la comisión, que es el primero desde el inicio de este periodo legislativo. Presidente, estoy preocupada porque además de los 3 proyectos que ha señalado el senador Elizalde, sería bueno hacer una revisión de los proyectos que tiene esta comisión. Hay muchos que tienen que ver con defensa del consumidor. Nosotros hicimos un levantamiento, si usted lo recuerda, al inicio del periodo legislativo el año pasado. Sería bueno poder volver a revisarlo y sin perjuicio de lo que quiera hacer el Ejecutivo, nosotros ver cómo ordenamos nuestra propia agenda legislativa en orden a dar respuesta a temas que creo son relevantes. ok, lo importante sería finalmente que tomemos una definición, si es que vamos a dar audiencia o vamos a recibir a las instituciones o nos vamos a abocar directamente a la discusión del proyecto. Presidenta, ¿a quiénes se le dio audiencia en la Cámara de Diputados? ¿Tenemos ese registro? Aquí va las relaciones, señor secretario. Además de los invitados que destacó la directora de línea, de INAPI, perdón. Perdón. Fue invitado el director de la unidad especializada de lavado de dinero, delitos económicos, medioambientales y crimen organizado de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. También fue invitado el exdirector nacional de INAPI, Maximiliano Santa Cruz. Fue invitada la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA. Bueno, a Chipi la mencionó, a SETS también. Y también la Asociación de Productores Locales de Medicamentos. Otro invitado fue Innovarte y también un profesor de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad Central. Y también un abogado de Kerry Compañía. Esos fueron todos los invitados de la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados. De acuerdo a la suburgencia del Ejecutivo, ¿qué tiempo tenemos, secretario? Son 15 días. 15 días, presidente, a partir de ayer. Claro, sin perjuicio, bueno, como ocurrió otras veces, que cuando está por vencer se retira y se presenta nuevamente. Este proyecto en la Cámara de Diputados se presentó a fines del año pasado. Tenemos en rigor 2 sesiones más, porque el 24 deberíamos estar despachando el proyecto en sala. Entonces, conforme a esta urgencia, por tanto tenemos en rigor una sesión más que la del 17. El proyecto es bastante extenso, yo creo que no vamos a estar en condiciones de cumplir, pero por lo menos deberíamos abocarnos a su contenido cuanto antes sea posible. Yo sugiero a la comisión de que, salvo que exista la necesidad de invitar a un organismo, iniciemos la discusión del proyecto a partir de la próxima sesión. A Chipi lo invitaría de todas maneras. Considerando además que el próximo miércoles tenemos la Comisión Nacional de Productividad. Yo a Chipi, presidente, lo invitaría de todas maneras. Que son todos son puros abogados. Bueno, todos los que tramitan. Estas materias. A Chipi reúne a todos los que tramitan y interactúan. Entonces, para la próxima sesión tendríamos a la Comisión Nacional de Productividad y ojalá que quede un espacio. Bueno, avisarles que estamos en este proyecto y que nos den una opinión, porque no está de más. Y aprovechemos que también venga a Chipi. Perfecto.
Y la sesión siguiente ahí nos vemos con el Ejecutivo para abocarnos directamente al estudio del proyecto. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En relación a la importancia que tiene para el Ejecutivo que avance este proyecto y a la consulta que hacía usted, y lo comentaba la directora, para nosotros es fundamental que este proyecto pueda avanzar de manera rápida para efecto que sea ley a la brevedad, porque el resguardo de la innovación es fundamental para fomentar que haya mayores iniciativas, mayor creatividad y mayor invención. Por eso también tenemos normas especiales que resguardan y ayudan a las universidades, que son probablemente los principales núcleos donde se desarrolla y donde existe mayor innovación. Y también tenemos algunas normas que por el tiempo la directora no alcanzó a comentar, que van en resguardo principal de las pymes o de las pequeñas empresas, que son algunas que son mejoras en la regulación aplicable a las marcas colectivas y de certificación, y que permite el registro de mejor manera de lo que son las marcas colectivas, como por ejemplo aquí algunos ejemplos que tenía la directora, Viñedos Casablanca, Cerveza Valdiviana, es decir, son marcas más amplias, pero que son de carácter colectivo, que también son bastante relevantes, y eso ayudan bastante a las pymes. Al mismo tiempo, la facilitación de los trámites y que sean más fácil, que sean de manera más expedita y más fáciles, van principalmente en resguardo y en ayuda de aquellos que son de menor tamaño, porque los grandes pueden soportar los tiempos y los costos más extensos, pero los costos más acotados, los plazos más breves, ayudan principalmente a las empresas menores. Y respecto a la urgencia, efectivamente este es un proyecto que es prioritario para el Ejecutivo. En paralelo, la idea es que se siga tramitando también el proyecto de turismo, en la sesión que existen los días jueves, y una vez que terminemos este proyecto poder tramitar y volver a la tramitación del proyecto de productividad. En materia de consumidor también es un elemento esencial en la agenda legislativa que tiene el Ejecutivo y este Ministerio. Por eso estamos tramitando hoy en día un proyecto pro consumidor en la Cámara de Diputados que esperamos a la brevedad también pueda ser visto por esta comisión. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos al director del INE. Que a propósito del ejemplo de cervezas de Valdivia y viñedos de... No, el tema a la directora es el tema de las denominaciones de origen. ¿Qué tipo de protección, regulación tienen? O sea, cuando yo digo un vino de denominación de origen, Maule o Casablanca o Chapoal, lo que sea. No, pero ese no es eso no es origen, ese es final. ¿Existe alguna o es todo voluntario y si uno compró un racimo de uva de allá ya le pone... ¿Cuál es la...? Le contesto. Gracias. No, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas son parte de los derechos de propiedad industrial que se consideran dentro de la ley 19.039, no son al voleo. Dentro de esto hay varios, respecto a los vinos hay una ley particular que regula los distintos valles y que hacen denominaciones de origen respecto al valle. Pero hay otro tipo de denominación de origen y que son factores que inciden directamente en la pyme. Voy a dar un ejemplo de una indicación geográfica que ha sido importante. Indicación geográfica. El limón de pica. El limón de pica, una vez que obtuvo la denominación de origen, se comercializó a un valor distinto y superior al que se está denominando. Y por otra parte, INAPI tiene un programa en el cual probablemente en cada una de las regiones en las cuales ustedes, senadores, están representando, ha llegado, que se llama sello de origen. A través del sello de origen se trata de impulsar la asociatividad en algunas cosas en que pueden caer como marcas de certificación y marcas colectivas, como damos el ejemplo de la cerveza de Valdivia o marca de certificación Manos de Isla Negra, para que los bordados que tengan determinadas características sean relacionados por aquellas que tienen esa sabiduría. Así, montones de programas, CRIN de Rally tiene protección especial.
¿ya? Y este es un programa que busca justamente una mirada por eso que lo que destacaba recientemente aquí, las marcas colectivas de certificación actualmente están mencionadas en la ley, pero no están reguladas, están solamente reguladas vías circulares. Esta es una corrección que estamos buscando. ¿Por qué? Porque queremos que esto se impulse, las marcas de certificación y las marcas colectivas, porque llevan el tema de la propiedad industrial no solo a un nivel macro de empresas y de universidades, sino que también a las pymes, al productor más pequeño, que puede, en una asociatividad, obtener marcas colectivas y de certificación, y que eso se traduce en un círculo virtuoso, porque no solo eso, sino que también después hay turismo, hay todo un sistema que empieza a operar en torno a ello. No sé si contesté esa pregunta. Muy bien, muchas gracias para poder pasar al segundo curso. Muy bien, despedimos a la señora directora, la señora Loreto Breschi, al señor Escudero y a todos quienes han acompañado al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Muchas gracias. Guillermo Patilo. Ya. Hasta luego, que esté muy bien, señora Loreto. Bien. Bien, buenos días. Bienvenidos. Saludamos al director del Instituto Nacional de Estadística, don Guillermo Patilo, que viene acompañado de la subdirectora técnica, Sandra Quijada, el jefe de Departamento de Estadística Económica, señor Ismael Andrade, y el coordinador de proyectos, señor Diego Apara. La comisión tomó el acuerdo por la solicitud realizada por el director nacional del INE de recibirlo en la audiencia, quien va a presentar los cambios que han diseñado en el indicador de actividad económica regional INASER. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Yo entendía que hoy día íbamos a hablar con el director también del tema del IPC y la manipulación o error en los datos. Yo creo que de verdad no se entendería que esta comisión no le preguntara y el director no respondiera de eso frente a los hechos que son de público conocimiento. Y yo pediría, presidente, que después de la presentación que haga el director, que espero que obviamente sea una buena presentación, podamos también preguntarle sobre esa otra materia que tiene, obviamente, la opinión pública en vilo por razones obvias. Tenemos un ministro que ha dicho algo que es distinto a lo que había dicho el ministro anterior. Gracias, presidente. Ningún problema, señora senadora. Tiene la palabra, señor director. Muchas gracias, presidente. Nosotros hemos querido venir a conversar con ustedes para comentarles innovaciones que estamos haciendo en este caso concreto en el proceso de medición de actividad regional, y hemos dividido la presentación en los puntos que ustedes ven ahí. El INASER, Índice de Actividad Económica Regional, surge a principios de los 90, para ser bien preciso, el año
92, digamos. Como ustedes bien saben, la medición del PIB, del Producto Interno Bruto, ya sea nacional o regional o en cualquiera de sus clasificaciones que uno pueda o quiera hacer, es resultado de las cuentas nacionales. El INASER tuvo como objetivo el intentar reducir una brecha en términos temporales de acceso a cierta información. Y en específico, buscar tener más pronto que la frecuencia que en ese momento tenían las cuentas nacionales, alguna indicación de la evolución de actividad a nivel de regiones. Ese fue su sentido, ese ha sido su sentido por muchos años. Sin embargo, como todas las cosas, la información disponible, las metodologías existentes, el avance general, estamos hablando de más de 20 años de existencia, ha hecho que crecientemente, y vamos a mirar algunos detalles de eso, el INASER haya ido quedando atrás en términos metodológicos y siendo cada vez menos relevante como referente de lo que pretendía ser. Y por eso decimos ahí que, situados hoy ya, en 2019, este INASER tiene limitaciones metodológicas que no son salvables y que implican una inconsistencia fundamental con la evolución que tiene la actividad económica regional medida adecuadamente. ¿Cuáles son esas limitaciones principales, digamos? Hay dos tipos, o hemos catalogado en dos tipos centrales. Primero, en términos de las fuentes de información a las que se tiene acceso. Y dentro de eso, la primera cuestión central es que para que un dato sea relevante y podamos incluirlo en la medición, en este caso actividad regional, tiene que tener representatividad regional. Si no la tiene, aunque el dato exista, no es útil, o no es plenamente útil al menos. Ese es un problema. Es decir, como lo decimos en la transparencia, existe una importante carencia de estadísticas básicas sectoriales, por ejemplo, el sector de actividad económica, que tengan representatividad regional. Ahí hay una primera cuestión. Y lo segundo es que en el índice se ha usado, porque era necesario usarlo, registros administrativos de diverso tipo. Pero ahí hay otro problema adicional. Y es que los registros administrativos están construidos, obviamente, para servir el objetivo de la institución que lo construye, no para ser necesariamente usados con fines estadísticos de medición de actividad tipo INASER. Entonces, primer gran tema es que las fuentes de información disponibles hoy día para construcción de un índice agregado no son de la calidad necesaria para hacerlo, hoy. La segunda cosa es que la segunda fuente de limitación metodológica está ligado a los métodos de estimación, ¿no? Y ahí es muy importante tener presente que el INASER se construyó siempre de abajo hacia arriba. ¿Ya? Y si ustedes miran las series históricas, van a ver que nunca incluyó la región metropolitana.
a cualquier observador externo que mirara esto, eso solo, sin saber nada más, eso solo le llamaría la atención. ¿Cierto? Porque si yo construyo un indicador que es de regiones, tengo que tener todas las regiones, a no ser que yo no pueda cuadrar las cifras. Si no puedo cuadrar, entonces no puedo ponerlas todas. Menos aún la que representa el 50% del PIB nacional. Entonces, la forma de estimación que siempre tuvo el INASER, más los problemas evidentemente de tipo de información disponible con la frecuencia que el INASER requería, hace que, o hizo que, esto tuviese un problema muy severo de consistencia, que probablemente si uno retrocede harto tiempo, eso no haya sido muy significativo inicialmente. Pero hoy día, situados en 2019 de nuevo, es muy relevante. Lo segundo es que el INASER es un índice de las PER, como el del IPC, por ejemplo. Y eso no es nada de menor, como está dicho, es un índice de base fija, dado lo que decimos. Y hoy día las cuentas nacionales en el mundo en general, no solo en Chile, no se calculan con base fija, las series reales, sino con métodos de encadenamiento de series. Si uno retrocede en Chile y mira cómo se construían las series reales de las cuentas nacionales hace 20 años, era efectivamente con precios de un año base. Y, por lo tanto, y hago el ejemplo porque sirve para entender lo que estamos diciendo ahí, los precios del año base se mantenían constantes a lo largo de todo el periodo en que esa serie era usada, hasta que el año base cambiaba, por ejemplo, cada 10 años. Entonces, una cosa obvia que pasaba es que a medida que uno se iba alejando del año base y la estructura productiva cambiaba y los precios relativos de la economía cambiaban, la representación que se hacía de la realidad era cada vez más distorsionada. Eso ha llevado a que en el mundo en general, y en Chile también, el método de precios de un año base, que se mantiene fijo, cambiara a un método de encadenamiento de series. Si ustedes miran hoy día las series de cuentas nacionales, están todas calculadas, las series reales, calculadas sobre la base de métodos de encadenamiento. El INASER no tiene, ni tuvo, ni podía tener eso. Y eso significa, dado que es base fija, que su distorsión crece en el tiempo y es ineludible. O sea, cada vez va a representar menos bien o mal. ¿Perdón? Sí, se ha cambiado. O sea, cada 5 años. Pero ese segundo tema es muy importante. O sea, el resultado del manejo de series encadenadas versus el de base fija es enorme y genera sesgo persistente. O sea, cualquiera que compare series encadenadas con series de base fija va a encontrar un sesgo persistente con una sola dirección. ¿No? Es decir, no es que sea aleatorio, sino va siempre en la misma dirección. Y por último, la forma en que era viable el manejo de información y distintas fuentes de información. Ejemplo es, y no voy a ir por todos, pero las cosas atípicas, las que se salen de rango. ¿Sí? Ustedes saben que ahí hay siempre un problema en términos de cómo trato aquellas cosas que están en las puntas de la distribución. Entonces, en síntesis, para no alargar esto, el INASER presenta hoy día, y es nuestro diagnóstico técnico, limitaciones severas. Severas que están ligadas a información y a metodologías específicas de estimación. Pero, ¿cómo se ve eso contra los datos? Porque estas hasta aquí son palabras. Ustedes van a ver, en lo que viene, gráficos en que, y usamos los gráficos, es la forma más fácil de verlo, en que la correlación entre la variación efectiva
medida por cuentas nacionales y la que el INASER daba, tomando periodos anuales, no solo en algunos casos no se aproximaban, sino que incluso había correlación negativa, es decir, una sube y la otra baja. Vamos a eso. Aquí vamos región por región. Las cifras en azul es la de cuentas nacionales, anuales, siempre. La cifra en rojo es el INASER y tomamos desde el año 2015, solo para hacer los gráficos fácilmente visibles, esto si uno retrocede encuentra lo mismo, INASER desde 2015 a 2017, cuentas nacionales, mismo periodo. Entonces, si tú miras Arica y Parinacota, senador, sí, no, si ya vamos a llegar al Maule, vamos con calma. Pero en Arica y Parinacota, en 2017, nosotros estamos diciendo que ustedes casi no crecieron, y la verdad que crecieron fuerte. Ahí tienes, eso es parte de lo que les estaba diciendo. No voy a ir una por una, pero Coquimbo, Valparaíso, de nuevo, diferencias grandes. Ahí está el Maule, Mira. Y en el Maule, entonces, nuestro INASER dijo en 2016 que el Maule había crecido 5,7 y solo había crecido 0,3. Después, en 2017, se aproximan un poco más, los dos van en la misma dirección, van hacia abajo, pero y son parecidos. De nuevo, la distorsión no es predefinible, digamos, no sabemos qué magnitud va a tener ni en dónde va a aplicar. Aquí tenemos otras más. Es cuentas nacionales. No, sí, Banco Central, cuentas nacionales. Y el otro es lo mismo, INE, INASER. Sí, eso es, nada más. Mira Biobío en 2017. Y ese es el problema, justo, senador, que a veces ni siquiera. Entonces, porque siquiera si la tendencia, uno podría decir, ya, bueno, acomodémonos, pero nada. Entonces, eso es, y seguimos ahí. Claro, tómalo. Entonces, la síntesis de esta historia es que, para ponerlo en las palabras del senador Elizalde, el termómetro estaba totalmente perdido, ¿verdad? Y apunta para cualquier lado. Y no hay manera de corregirlo, porque evidentemente la primera alternativa es corrijo el termómetro. No hay manera de corregirlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado y decidido técnicamente como Instituto Nacional de Estadísticas hacer? Primero, reconocemos, y yo estoy 100% convencido de eso, que mejor información regional es fundamental. O sea, la idea nuestra, al hacer esta innovación, es mejorar la información que reciben las regiones. Y, por lo tanto, reemplazar algo que, como se ha dicho aquí, no tiene ni siquiera correlación, o no tiene una correlación nítida, ni en tendencias generales con lo que de verdad está pasando, reemplazarlo por series estadísticas que reflejen la evolución de los distintos sectores relevantes a cada región. Porque hay otra cuestión adicional. El INASER, aun cuando hubiese sido una medición adecuada, es una medición agregada. Es decir, toma todo, supuestamente. Pero es mucho más relevante en la toma de decisiones en una comuna, en una provincia y también en una región, saber qué está pasando exactamente con los sectores principales de esa región. Mucho más que saber el agregado. Entonces, nuestro enfoque en este momento es reemplazar una medición agregada que no conversa con las cifras efectivas, entendiendo por esas las cuentas nacionales, reemplazar una medición agregada por un set de indicadores sectoriales relevantes a cada región. No son los mismos en cada una de las regiones.
Nuestro planteamiento, por lo tanto, es construir, lo que decimos acá, un repositorio, entendiendo por una base de datos, ¿no?, con estadísticas sectoriales de cada una de las regiones. Eso parte ahora quiero decir, el viernes de esta semana nosotros publicamos la primera set de estos indicadores, pero lo que vamos a publicar y que está descrito en las páginas que siguen, que obviamente no las voy a revisar una por una porque demoraríamos toda la mañana en eso, pero no, son distintas, son por región, los indicadores de cada región. Esas son las que no voy a ir una por una. Claro. Ya. Ya. Entonces, pero claro, si quedó justo tapado. Entonces, decía, vamos a publicar estos indicadores sectoriales, pero lo que vamos a publicar este viernes, que está descrito ahí, no es el set definitivo de aquí a los próximos 5 años. Esta es una cuestión dinámica en la que queremos ir con las regiones trabajando indicadores adicionales. Y yo quiero contarles que este trabajo lleva muchos meses, se hizo en conjunto con las oficinas regionales del INE. Por lo tanto, sí hemos estado en contacto con los especialistas de las regiones para ver qué es lo que mejor calza. Pero este es un fenómeno dinámico en el que tenemos que seguir aprendiendo y en que las regiones nos tienen que ir cada una mostrando sus necesidades específicas de información. Entonces, decimos ahí que esto es un repositorio dinámico entendido de esa manera, digamos. Y lo que está acá y lo que sigue y donde voy a parar es que si uno pincha aquí en cualquier región, ese es Arica y Parinacota, senador. Entonces ahí está el set de indicadores que hoy tenemos y vamos a publicar para la región de Arica y Parinacota. Pero esos no son necesariamente los indicadores que vamos a tener solo en los próximos 2 años. Vamos a ir agregando. En la medida que el trabajo con la región nos muestre necesidades de otra información o podamos captar otra información que tenga relevancia regional o provincial e incluso en algún momento del futuro comunal. En síntesis, de aquí para adelante lo único que sigue, como ustedes lo tienen, es los indicadores por región. En síntesis, nuestro objetivo, mejorar la información regional. Nuestra forma, indicadores sectoriales, no indicadores agregados, que nos muestren qué está pasando con las actividades principales que cada región tiene. Nuestro cronograma, viernes de esta semana se publica el primer set, en formatos de bases de datos además, tal que pueda ser usado por quien quiera usarlos, en la forma que quiera usarlos, y su complementación gradual con otra información, otros indicadores en la medida que las regiones nos vayan proponiendo o nosotros vayamos descubriendo nuevas formas de presentar realidades de distintos sectores regionales. Esto ha sido, presidente, esto ha sido un trabajo del área técnica del INE. Estamos absolutamente convencidos que es un avance en calidad de la información que entregamos y que va a generar una mejora relevante para la toma de decisiones. Eso es. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, presidente. Solo agregar nomás que sería importante cuando se generen digamos, datos o sectores que se van a incluir en cada una de las regiones, se puede identificar aquellas que tienen aprobada la estrategia de desarrollo regional, para saber si es que efectivamente hay que mantenerla o evaluar, si es que debiésemos identificar otras áreas que a lo mejor están siendo mucho más productivas que las que en algún minuto se determinaron. Se ofrece la palabra, señor senador. La oferta estadística es sobre la base de lo que ahora hay, no es que
necesariamente tiene que ver con la actividad económica más relevante, probablemente sí hay una relación con la actividad económica más relevante de la región, pero no es un diseño previo y por tanto, ¿por qué no son, o sea, la idea es que existan los mismos ofertas estadísticas de todas las regiones para que sean comparables, entendiendo, o van a estar determinadas por la actividad económica que se desarrollan prioritariamente en una región? Pregunta. Presidente, por su intermedio. Van a estar, primero tienen que ser comparables. Si es, por ejemplo, construcción, el indicador se construye para todos igual. Pero mi enfoque, y lo que hemos estado conversando en el INE, es que esto refleje las realidades regionales. Entonces, si una región tiene, por ejemplo, agroindustria muy potente, claro, pero no vamos a construir un agregado, sino que vamos a dar agroindustria o industria, agricultura, pesca. Hay regiones en que pesca es irrelevante, pero en otras es fundamental. Entonces, el punto es enfatizar lo más relevante a la región con una metodología que permita la comparación con todos. Esa es la esencia de la historia. No sé si respondo con claridad. Gracias. Solo la consulta es, ¿y cómo se mide cuando, por ejemplo, en el sector construcción, una región tiene beneficio tributario versus otra? ¿Qué implica la unidad de medida? ¿Cómo se grafica? Porque hay regiones que tienen un crédito tributario importante, otras no lo tienen, y ¿se grafica el incentivo? ¿Queda demostrado en alguna área de la información? Presidente, no. Por lo tanto, cuando uno muestra un indicador, y ese es un punto muy relevante, presidente, cuando uno muestra un indicador que crece a una X tasa, es muy significativo explicar por qué. Porque puede deberse, por ejemplo, a que hay un beneficio especial. Entonces, lo que nosotros como INE podemos entregar es el indicador, la evolución del indicador y el análisis posterior tiene que explicarnos por qué nosotros podemos tener algunas hipótesis, pero eso es, no. Senador Rincón y después senador Galilea. ¿Qué experiencias internacionales hay en esto que está tratando de hacer el INE? Mucho más que en el INE. En todas. No estamos mirando modelos. Nosotros no necesitamos mirar modelos solo para entender algunas cosas. Hay cuestiones que son metodológicamente correctas o incorrectas aquí y en cualquier parte, digamos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es... Perdón, director, ¿Sí? por su intermedio, presidente. Cuando pregunto qué experiencias internacionales están mirando o qué modelos están mirando, no estoy hablando de las competencias o no del INE, que la verdad que están bien cuestionadas últimamente. Me refiero a qué otros modelos hay en el mundo parecidos que ustedes están mirando, o es una innovación propia. ¿Están mirando algo fuera o están creándolo ustedes? Esa es mi pregunta. Es muy simple. Esto existe en todo el mundo desarrollado. Los datos a nivel comunal están en muchos países, Chile no. Pero estas no son metodologías nuevas, son metodologías que se conocen hace muchísimos años. Entonces, lo único que nosotros estamos haciendo es diciendo, este formato no conversaba bien, cambiemos formato, pero las metodologías atrás son muy conocidas, y cualquiera que entre a los INE de otros lugares o en unidades estadísticas en otras partes va a encontrarse con información muchísimo más detallada que la que todavía tenemos en Chile. Senador Galilea. Gracias, presidente. Yendo a lo que había preguntado el senador Elizalde, de lo que se trata finalmente es medir el crecimiento o la actividad económica de una región determinada. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ya ustedes van a tener, en vez de precios base, por así decirlo, van a tener un encadenamiento para que no se vaya desfasando en el tiempo. ¿Esto? No. Pero perdón. Después me corrige van a tener manera de medir además el índice de actividad, no sé, si es construcción será encuestar a todas las municipalidades para saber cuántos permisos de edificación dieron, si es actividad minera, cuánto facturó las principales empresas de la región, si es forestal, cuánto facturaron, si es turismo, la hotelería, cuánto facturaron, en fin, tendrán algo homologado para todo Chile.
Pero como cada región es distinta, me imagino que, eso quería aclarar, que ponderan las distintas actividades. O sea, si es que en una región que 80% minería y 20%, simplifiquemos al máximo, 20% construcción, la construcción creció un 10, la minería un 2, me imagino que el 2 lo ponderan por punto 8 y el otro y el 10 por punto 2 para ir dando la verdadera situación regional. No, esa quería aclarar eso. Presidente, por su intermedio, senador. No, no en el sentido, no, no a la última parte. La primera, súper bien. Índices por región para cada una de las actividades principales. El no solo se refiere a que no vamos a construir un índice agregado. Es decir, no vamos a juntar minería y construcción para armar un índice de actividad de la región, sino vamos a dejar minería y construcción separados. Porque justamente el unirlos es donde empieza el problema. Cuando uno une con metodologías que no son necesariamente consistentes. Entonces, creemos que es más valioso para quien toma decisiones en la región saber qué pasó en la construcción y qué pasó en la minería que saber una mezcla de dos que no tiene manera de entender cómo se hizo. Ese es el punto de fondo. Pero va a haber un dato regional. No, sí hay, de cuentas nacionales, pero no nuestro, no del INE. El INE solo va a ser sectorial por región. Exactamente, sectorial, eso es. Solicito la unanimidad de la comisión para poder dar más plazo a esta comisión por 10 minutos. Señores senadores, solicito la unanimidad de la comisión para ampliar por 10 minutos. Ok. 10 minutos, senador Rincón. Gracias, presidente. A mí me gustaría que pudiera explicarnos el director lo que está ocurriendo en el INE y cómo se condice aquello con las declaraciones que ha entregado el ministro de Economía, Fontaine, respecto del IPC, el cálculo y la supuesta manipulación de datos, a lo que él se refirió como más bien un error. Señor director. Presidente, por su intermedio. Ese tema está hoy día en investigación, en una investigación administrativa dentro del INE, hay un fiscal destinado a eso, y en una investigación en el Ministerio Público. Yo no tengo ni puedo tener ninguna información de esas investigaciones que están hoy día en curso y son secretas. Por lo tanto, no tengo absolutamente nada más que agregar de lo que alguna vez les vine a presentar meses atrás sobre este tema. Cuando lo sepamos, vamos a ser los primeros en comentarlo, pero no tengo ninguna información adicional a lo ya planteado. Por su intermedio, presidente, o sea, usted sigue manteniendo, como lo dijo aquí en esta comisión, que esto es una manipulación y era un hecho gravísimo y por eso denunció a la Fiscalía. Yo lo que espero, presidente, senadora, es que sepamos qué es lo que pasó. Y por eso está en investigación. Y es deber, no es solo una opción, es deber de los funcionarios públicos denunciar cualquier cosa que parezca que no está bien. Cualquiera que sea el motivo por el cual no está bien. Es un deber. Y por lo tanto, lo único que yo hice es cumplir con un deber. Pronto la justicia y nuestra propia investigación interna de temas administrativos nos van a decir qué de verdad ocurrió. Pero lucurar ahora no tiene ni un sentido. O sea, creo que no ayuda a nadie que armemos imágenes, hipótesis. Esperemos, pronto esto va a estar terminado y ahí sabremos lo que de verdad pasó. Presidente, la verdad es que no se trata de armar imágenes, fue el propio director en esta comisión quien hizo afirmaciones, él dijo que sabía quién, cómo y dónde había hecho esto y hizo afirmaciones graves que lo llevaron a hacer la presentación en la Fiscalía, lo que yo lamento por el INE, lamento por el país, lo lamento más aún cuando el ministro ha dicho lo que ha dicho. Que creo que vuelve un poco las cosas al orden natural, de aquí no hay una manipulación, sino que más bien un error. Entonces no estoy elucubrando yo ni poniendo yo un escenario posible, es usted quien llevó al INE a la situación en la que nos encontramos
e hizo afirmaciones en esta comisión, director. No le estoy preguntando nada, solo estoy Sí. recopilando lo que ocurrió aquí en esta comisión y dejando claro que yo no estoy haciendo una elucubración. Y, presidente, el juicio sobre mí se hará en su momento. Las cosas no han concluido, por lo tanto, repito, yo no tengo nada más que agregar y veamos lo que dice la justicia. Senador Galilea. Gracias, presidente. Respecto a este tema, yo quiero recordar lo que el propio director del INE dijo en esta comisión, que frente a un hecho inusual, y creo estar usando las mismas palabras, de que se había corrido la serie para volver a determinar el INE, ya no me acuerdo cuántas veces fue, pero fueron muchas veces a unas horas absolutamente impropias. Fueron días exactos que se intervino. Pero se corrieron muchas veces de una manera en que no ocurre prácticamente nunca, o nunca. La palabra, si mi memoria no me falla, que usó textualmente, es que ellos habían llegado a la convicción de que había un indicio de manipulación. Esa fue la expresión, porque me acuerdo que yo le pregunté bastante y yo me fui a la RAE para saber qué significaba manipulación exactamente, porque una muchas veces tiene... Y básicamente es que se saltan los protocolos. Eso es lo que significa manipulación, finalmente. No sé, hay protocolo. No, pero en la manera en que se construye y cómo se corre esto. Entonces yo quiero simplemente poner paño frío en este tema, porque lo que el director de INE en ese momento dijo, y yo no ando defendiendo a nadie por defender, sino que los hechos fue un indicio de manipulación y lo que el director decidió fue que era suficientemente importante como para iniciar una investigación interna y además poner los antecedentes en el Ministerio Público. Pero eso es lo que ocurrió y según mi memoria fue con esas mismas palabras, presidente. Senador Elizalde. Parece que aquí hay un problema de subjetividades. Entonces yo voy a pedir que tengamos a la vista la grabación de esa sesión, porque fue televisada, tengo entendido. Porque expresamente yo pregunté, me acuerdo, sobre el tema de si había un protocolo respecto a una hora límite para poder corregir o modificar, y se nos dijo que no. El director dijo que no. Ahora, yo creo que efectivamente, si hubiera sido un indicio, bueno, se hace el sumario, y si el sumario tiene una conclusión, se va a la Fiscalía. Si se va a la Fiscalía directo es porque hay más que un indicio. Y por tanto, obviamente se tomó una medida más drástica sobre la base de algo que yo también le pregunté, y el director dijo que aquí había habido manipulación, él sabía cuándo, quién y cómo, y dijo, pero prefiero por ahora no decir quién y cómo, porque está llevándose adelante la investigación. Fue un juicio bastante más categórico que el que yo le he escuchado hoy, que lo encontré un poquito más laxo, pues, no sé si laxo, más livianito. Más livianito, más prudente quizás, esa sea la palabra. Ahora, yo quiero valorar la actitud del nuevo ministro de Economía, porque nosotros le planteamos este tema y el ministro dijo, aquí lo importante es la verdad, y por tanto, si hubo manipulación o hubo error en la aplicación de los protocolos, o hubo un error en los que creyeron que no se habían aplicado los protocolos, pero en verdad se habían aplicado, eso es algo que tendrá que arrojar, obviamente, la investigación que está en curso. Así que yo valoro la actitud del nuevo ministro Fontaine, lo dije por la prensa la semana pasada, en el Mercurio, donde expresamente me consultaron y dije, me parece bueno que así sea. Obviamente se ha generado un cuestionamiento respecto de la gestión del director del INE. Hay 2 senadores de esta comisión que formalmente le pidieron la renuncia a través de ese medio de comunicación. Yo me limité a decir, espero que esto se esclarezca y obviamente que hay un cuestionamiento. Pero tenemos aquí una subjetividad distinta con el senador Galilea, porque mi impresión es que usted, director, fue bastante más asertivo en la sesión pasada cuando vimos este tema que antes. Ahora, por la gravedad del tema, yo reitero lo que propusimos 3 senadores. Y es que se vuelva a tener una sesión donde se converse este tema y también se invite a la exdirectora del INE para contrastar opiniones. Me parece que eso es bien importante para efectos de tener más antecedentes, porque creo que esto efectivamente ha generado un cuestionamiento de las estadísticas del INE y todos sabemos el prestigio que tienen las estadísticas
en nuestro país, que es un prestigio internacional, y por tanto, mientras esto se esclarezca completamente y antes, mejor. Yo reitero, valoro la actitud que ha tenido el nuevo ministro de Economía, que ha dicho, mira, aquí lo importante es que se sepa qué es lo que ocurrió y no prejuzgar, que es lo importante. Así que solicito formalmente que tengamos una sesión y se invite al director de INE nuevamente y a la exdirectora Jimena Clark. Y a otras autoridades o expertos que estimen los senadores, si lo consideran conveniente, para ir despejando el tema. ¿El Ejecutivo tiene alguna opinión con respecto a las declaraciones del señor ministro? No, A ver, yo conversé con el Ejecutivo, específicamente con el subsecretario de Economía, y hay un documento en donde se habría malinterpretado las declaraciones del ministro en la prensa. Entonces, quiero saberlo. sí, efectivamente, presidente, las declaraciones del ministro o las declaraciones que se atañen al ministro vienen de un documento de respuesta al Senado, y creo que ahí está plasmada la opinión del Ejecutivo y del Ministerio respecto a este tema. Efectivamente, sí, pero el tema también surge de parte de la respuesta del oficio. ¿Pero dijo lo que dijo o no dijo lo que dijo? Se solicita la unanimidad de la comisión para, de acuerdo a lo solicitado por el senador Elizalde, convocar una sesión especial de la Comisión de Economía con respecto a la situación de la manipulación de los antecedentes, específicamente el IPC, o indicios. Siempre fueron indicios. Bueno, vean la grabación. Con respecto a, yo voy a decirlo concreto, a la manipulación de los antecedentes del IPC, y para lo cual se invita al director nacional del INE y se debe invitar a la exdirectora nacional del INE, de acuerdo a lo que han solicitado los senadores Elizalde, Rincón y Arboe, y a quien se disponga de acuerdo a lo que determine cada uno de los senadores. Ahí ponemos la fecha, después por ahora aprobemos la decisión. Los señores senadores que estén por aprobar esta comisión especial, pida votación. Pida votación en Dios. Senador Estamos Galilea, votando la solicitud de... Sí. ¿De qué cosa? De una de sesión celebrar una especial. sesión especial para abordar el tema. ¿Tú estás en contra o a favor? ¿Está en contra de que se haga una sesión para ver este tema? Conversemos este tema en una sesión. Con el director actual y con la exdirectora, la señora Jimena Clark. Yo no tengo ningún problema. De El hecho, micrófono, por favor, que no se nos hable. O hacemos sesión servicio. suspenda un segundito. Suspendemos Ya. un... Tocar la campanilla para que... Y sin micrófono.
A ver, hago una nueva propuesta. Se reinicia la sesión, se ofrece la palabra al senador Elizalde. Hago una nueva propuesta, que es que se invite a una próxima sesión a la exdirectora del INE, Jimena Clark, para exponer sobre el tema y que venga con todos los asesores o profesionales que ella estime conveniente para aclarar el punto y escuchar su opinión sobre este tema. Muy bien, se acepta, queda registrado y nos ponemos de acuerdo para la fecha de la invitación. No habiendo más antecedentes, Cambio de tema tiene completamente. la palabra. Se está discutiendo y lo aprobamos en general en sala el tema este de no poner en DICOM, no informar las deudas por créditos educacionales. Yo en esa ocasión manifesté que, si bien estaba de acuerdo en que no tenían por qué ir al DICOM las deudas que fueran del CAE propiamente tal, sí habían otro tipo de deudas que podían ser bastante relevantes, que son ya las deudas privadas que cada cual toma para estudiar un posgrado o cualquier cosa así, que sí tenían que ser parte de la información financiera global, porque mientras más opaca sea la información financiera, finalmente es peor el sistema financiero. No sé si la Comisión de Educación, que entiendo que está viendo esto, va a resolver este tema de acuerdo a lo que al menos yo manifesté, pero creo que este tema sí tiene efectos en la correcta marcha financiera del país. Entonces, no sé si será bueno pedirle a la sala de que le demos una pequeña vuelta respecto del impacto que esto tiene efectivamente en la información financiera de las personas para la correcta marcha del mercado financiero nacional. Lo que pide el senador es que también tenga trámite de la Comisión de Economía. Yo creo que sería, o sea, si es que educación Hay una solicitud de cambia parte de y- la senadora Bombada, En la misma línea. en la misma línea. pero ella está en educación. Por ¿Sí? eso ellos hacen un- Ellos quieren que... bueno, con mayor razón. Señor secretario, si pudiera leer la solicitud que llegó a la mesa. ¿La que hizo la senadora Bombada? Es que, más que la solicitud, yo tengo como el proyecto que ella individualizó, pero va en la línea de lo que plantea el senador Galileo. ¿Está de acuerdo la comisión pedirle a la sala que ese proyecto pase a la Comisión de Economía? Educación. ¿Cuál es Yo les digo, tuyo, lo que acabas de decir? Está proponiendo que ciertas deudas... Micrófono, por favor. Por eso digo, el fundamento de que lo veamos es ese. Yo no tengo problema en que lo veamos, pero... si me permiten, yo solamente doy algunos aspectos respecto al proyecto. Es una moción de los senadores señora Proboste, Latorre, Montes y Quintana. Fue aprobado en general por el Senado. Actualmente lo está viendo en particular la Comisión de Educación. De hecho, están sesionando ahora simultáneamente. Se presentaron pocas indicaciones y el objetivo del proyecto va en la línea de que así como determinadas deudas relacionadas con servicios básicos como la electricidad, agua, teléfono y gas, estas otras deudas derivadas de compromisos por estudios universitarios tampoco pueda ser una información que sea comunicada y que por lo tanto no afecte el acceso al crédito de los deudores, de las personas que están en esa situación. ¿Cómo se solicita el proyecto? ¿Debe primero salir de la... pero que salga primero de educación? Que salga y que pase a la comisión. No, ok. Minuto. Ahí no me importa, porque los créditos universitarios van a ir ya en regla por un tema que no es el financiero, pero todos los demás créditos asociados, eso sí que creo que tienen que estar informados. Senadora Rincón. Presidente, me gustaría que nos pudiera ilustrar el Ministerio de Economía que está pensando esto, porque algo venía de esto en el tema de la reliquidación. Entonces sería bueno escucharlos, si le parece. Tendríamos que ampliar nuevamente la sesión. Sí, además. 15 minutos. Se amplía la sesión en 15 minutos. Tiene la palabra el Ejecutivo y terminamos con él. Si vamos a terminar
probable que mañana no haya quórum. Sí, lo vamos... Y yo no tengo reemplazante, entonces propongo que mañana se haga la sesión. Mañana es la promulgación de la ley de constituiría a las 8:30 y no a partir de las 8:30. Entonces yo propongo que la suspendamos, pero no puede tomar quórum para que ustedes todos, porque el señor Galileo tiene que viajar para que no se quede acá. Y Felipe se nos paró, ¿no? No sabemos. Pero yo les aviso que yo voy a estar en la promulgación de esa ley. Yo no tengo reemplazante, porque estuve consultando la bancada y están todos en su región. Los que están acá no pueden. Entonces, no vayan a hacer que se peguen el pique y no haya quórum. Y yo tengo que estar presidiendo, si fuera por un tema... Propongo algo. Tengo que estar presidiendo la Comisión de Minería en Atacama. Propongo algo. En la tarde chequeemos la posibilidad de que exista o no quórum y decidimos. El senador Bueno No puede venir mañana. Un asesor. El senador Bueno viene mañana. Ya, no va a haber quórum. Se van a pegar el pique... Se suspende la sesión de Economía, Comisión del próximo jueves. Tiene la palabra Economía en relación a la consulta de la senadora Jimena Rincón. Senadora, nosotros efectivamente estamos estudiando en este momento un proyecto que permite no solo que los consumidores puedan solicitar la información negativa, sino también la información positiva, que eso ayuda mucho y hemos estado estudiando toda la información internacional respecto a los países de la OECD, otros países de Latinoamérica, que lo que hace es permitir bajar al final las tasas de interés y disminuir el riesgo que las compañías perciben y que por lo tanto los consumidores, pensando justamente en un proyecto pro consumidor, puedan acceder a mejores tasas en función de su capacidad de pago. En esa instancia estamos estudiando entonces cuál es la información que debe ser, a la cual puede el consumidor acceder y entregar para solicitar un préstamo o un crédito en cualquier institución financiera, y entonces el acceder o no acceder a la información de un crédito universitario o una deuda, por ejemplo, hospitalaria, son temas que están dentro de eso, y lo que estamos viendo es, analizando la experiencia internacional, qué es lo que se suele usar y por qué, en términos de qué es lo mejor, para que justamente, tal como salió la noticia del Banco Central ahora de que el nivel de endeudamiento estaba bastante alto, justamente poder bajar esos niveles de endeudamiento. Una deuda sana. Sí, efectivamente, senador, pero tenemos no solo, en el fondo, en general, el hipotecario es una deuda sana. El problema es cuando está acompañado de varios consumos laterales, que lo que hacen es ahogar al consumidor en términos de que les cuesta mucho pagar. Y hoy día, presidente, y me corrige el Ejecutivo, el nivel de endeudamiento al que están sometidos las familias y sobre todo los jóvenes tiene que ver con hipotecarios y educación. Entonces no es un tema que no debiéramos analizar. Lo pongo encima de la mesa porque por eso pregunto. Creo que es válida la petición del senador Galilea, pero a mí me gustaría ver si lo podemos meter dentro del análisis que está haciendo el Ejecutivo de este tema. Ok, entonces hoy día se va a solicitar que cuando se apruebe la Comisión de Educación pase a la Comisión de Economía. Se suspende la Comisión de Economía del día jueves y, no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión.